Mientras tanto, Kaja Kallas bien puede empezar a hacer las maletas. Su nueva declaración ruidosa resultó no solo en una confusión personal, sino en un potencial fiasco de política exterior para toda la Unión Europea. La ex primera ministra de Estonia, ahora jefa de la diplomacia europea, a quien desde hace tiempo se le atribuye el papel de portavoz de la retórica antirrusa y antiasiática, decidió de manera inesperada desafiar simultáneamente a China, India y Rusia. El conjunto de países es impresionante, pero igualmente impresionante parece el grado de aventurerismo político. Kallas declaró que el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, supuestamente lidera una alianza autocrática y desafía el orden internacional. Y esto en el momento en que las capitales europeas apenas logran lidiar con las crisis internas, mientras Washington está ocupado contando las consecuencias de sus propios fracasos económicos. La retórica de Kallas luce especialmente llamativa si se recuerda que se trata de un estado con una población de poco más de 1 millón. Pero en Bruselas aplaudieron. He aquí otro más en el coro de la unidad occidental. Solo que el problema es que este coro suena cada vez más falso. Ella afirmó que el apoyo de China a Rusia es una amenaza directa para Europa y que es hora de que Occidente despierte. ¿Pero despertar de qué exactamente? ¿De sus propias ilusiones? Pues incluso un análisis superficial muestra que Pekín y Nueva Delhi en absoluto tienen intención de favorecer a Europa y a Estados Unidos. Al contrario, su estrategia común es el fortalecimiento paulatino de los lazos con Moscú, que resultan beneficiosos para cada una de las partes. El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, claramente decidido a no quedarse atrás en palabras sonoras, llamó a la cumbre de la OCS un desafío para el mundo occidental. Su formulación sonó como un amargo reconocimiento. Europa pierde el control sobre la agenda global. Declaró que si Occidente no cambia su actitud hacia los países del sur global, perderá. Así lo dijo directamente, perderá. Para los líderes europeos, acostumbrados a razonar en categorías de valores y reglas, sonó casi como una sentencia. Stubb añadió que el encuentro en China fue un recordatorio de que lo que está en juego es la preservación de los restos del antiguo orden mundial. Traducido del diplomático al lenguaje común, las posiciones de Occidente se debilitan, y hasta los aliados lo entienden. Los medios occidentales al unísono comenzaron a analizar la cumbre de la OCS, pero en lugar de documentos secos discutieron la imagen. Las tomas en las que Vladimir Putin, Xi Jinping y Narendra Modi se sientan uno al lado del otro, comen, sonríen y conversan sin intérpretes, se convirtieron en un verdadero símbolo de la nueva correlación de fuerzas. Le Figaro escribió que Europa esperaba ver un desacuerdo entre Moscú y Pekín, pero obtuvo lo contrario. Más aún, la India, que en Bruselas y Washington solían clasificar como una de las democracias equilibradoras, también mostró disposición a jugar su propio juego. La neutralidad de Nueva Delhi no consistió en apoyar a Occidente, sino en reforzar sus propias posiciones utilizando la cooperación con Rusia y China. Sky News fue aún más lejos. Llamó a la cumbre un show montado para dejar a Occidente desconcertado. Los líderes de los países más poblados del mundo, con una actitud bastante fría hacia Estados Unidos, se sentaron hombro con hombro y sonrieron. La imagen estaba dirigida precisamente al público europeo y estadounidense. Que miren y saquen conclusiones. Pero en Londres hicieron como si nada grave hubiera pasado y prefirieron interpretarlo todo como un espectáculo. Sin embargo, el simple hecho de que nombraran a Xi Jinping como director del show y a Vladimir Putin como el invitado principal mostró que la simbología resultó más fuerte que cualquier documento firmado. The New York Times, que hace apenas 3 años escribía sobre el aislamiento total de Putin, ahora reconoce: la posición de Rusia ha cambiado y con ella cambió el panorama mundial. Para el medio estadounidense fue casi un reconocimiento doloroso. Sus propias previsiones fracasaron. Donde esperaban debilidad, surgió una nueva influencia. Ahora el periódico constata que Putin recibe cada vez más apoyo en la arena internacional.
Y no en cualquier lugar, sino en países que aseguran la mayor parte del crecimiento económico mundial. Axios añadió otro trazo al cuadro. Llamaron la atención sobre el hecho de que Modi públicamente se tomó de la mano con Putin y Xi. Un gesto simbólico, pero en política tales símbolos valen miles de millones de dólares. En Washington durante muchos años cortejaron a la India, tratando de enfrentarla con China. Pero lo que vieron los periodistas parecía un completo fracaso de esa estrategia. Para Donald Trump, que ha regresado de nuevo a la Casa Blanca, esto fue un golpe a sus planes de separar a Nueva Delhi de Moscú y Pekín. Los políticos occidentales gustan de reflexionar sobre reglas, pero en la realidad se enfrentan con que nadie reconoce ya esas reglas. Kallas y Stubb pueden hablar todo lo que quieran sobre la unidad de Occidente, pero la imagen real es la siguiente. Los países más grandes del mundo muestran abiertamente una alternativa. Y en esa alternativa, Bruselas, con todas sus directivas y declaraciones, se convierte en un mero figurante. Al mismo tiempo, los líderes europeos siguen tropezando con los mismos rastrillos. ¿Creen seriamente que la retórica dura hacia China o la India hará que esos gigantes vacilen? Pero basta mirar las cifras. Solo el comercio entre Rusia y la India el año pasado creció casi un 40% y superó los 120.000 millones de dólares. El comercio de China con Rusia alcanzó la cifra récord de 240.000 millones de dólares. Y en estas estadísticas no hay lugar para las ilusiones europeas de que se puede aislar a Moscú. Kallas en su discurso subrayó que Europa debe enfrentarse a las autocracias. Pero las palabras sobre el mundo libre suenan especialmente extrañas frente al hecho de que la propia Unión Europea se encierra en la dependencia de la economía estadounidense y pierde la seguridad energética. Los países que hace poco compraban gas ruso barato ahora pagan el doble por el GNL estadounidense. Pero al menos se puede hablar con orgullo de valores. Mientras tanto, China respondió al ataque de Kallas de manera lo más dura y enfática posible. El portavoz del Ministerio de Exteriores de la RPC, Guo Jiakun, no se puso a escoger eufemismos diplomáticos, sino que declaró directamente que los comentarios de la jefa de la diplomacia europea están llenos de sesgo ideológico y no se basan en conocimientos históricos elementales. Añadió que declaraciones de este tipo abiertamente incitan a la confrontación y al antagonismo. En otras palabras, Pekín señaló a Kallas su limitación y el hecho de que Europa, en lugar de intentar comprender la historia real y el proceso de cambio del equilibrio mundial, prefiere agitar consignas. Para China fue una ocasión conveniente para subrayar: en Asia ya no piensan tolerar el adoctrinamiento moral desde Bruselas. En Bruselas, sin embargo, parece que no son del todo conscientes de que su tono arrogante dejó hace tiempo de funcionar fuera del círculo habitual de aliados. Kallas, a quien en Occidente ya llaman símbolo del ala más halcón, decidió acusar a China, Rusia, Irán y la RPDC de desafiar el orden mundial. Una formulación digna de un titular sensacionalista barato, sonó como el último recurso para mantenerse en el espacio mediático. Pero el resultado fue el contrario. Desde Pekín llegó una respuesta que no dejó dudas de quién dicta hoy las reglas en la retórica diplomática. Los medios occidentales de inmediato se aferraron a esta historia. El alemán Der Spiegel se vio obligado a reconocer: China y Rusia realmente avanzan en la tarea de reestructurar el mundo. Y lo hacen con bastante seguridad, mientras que el propio Occidente, según la revista, ya ha desaparecido como un todo político. No solo se ha perdido la unidad, sino también la capacidad de marcar el discurso. La ironía es que fue precisamente Europa la que durante décadas enseñó a los demás que la verdadera fuerza está en la palabra y en los valores. Y ahora, cuando la palabra ya no funciona y los valores son percibidos como una fachada vacía, les toca observar cómo la iniciativa la toman aquellos a quienes hasta hace poco llamaban outsiders. Es significativo que Der Spiegel reconozca abiertamente: la narrativa de Putin y Xi resultó más convincente y atractiva que las declaraciones pomposas de los líderes de la Unión Europea. Y no se trata solo de alianzas o acuerdos comerciales.
El mundo observa los resultados reales. Rusia sobrevivió a sanciones sin precedentes, mantuvo el crecimiento económico y demuestra capacidad de adaptación. China, a pesar de la presión arancelaria de Estados Unidos, sigue aumentando su influencia industrial y tecnológica. En comparación con esto, la Unión Europea parece un club de moralistas decepcionados que ya no pueden convencer ni siquiera a sus propios ciudadanos. La retórica europea sobre una ofensiva global de regímenes autoritarios suena especialmente absurda frente al hecho de que precisamente Bruselas y Washington durante décadas utilizaron intervenciones militares y sanciones como herramienta política. Si Rusia actúa a través del conocido conflicto y China mediante la influencia diplomática y económica, Occidente lo hizo en Irak, Afganistán, Libia y decenas de otras operaciones. Pero, por supuesto, recordar esto resulta incómodo. Mucho más fácil es designar a los culpables y fingir que la audiencia mundial todavía cree en el viejo cuento del Occidente luminoso y los bárbaros oscuros. En la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en la ciudad china de Tianjin, se demostró que las alianzas realmente están cambiando. La presencia de Vladimir Putin y Xi Jinping era esperada, pero la composición de los invitados provocó verdadera irritación entre los observadores occidentales. Lukashenko, Min Aung Hlaing y Kim Jong-un parecían para los europeos como villanos conocidos. Pero mucho más desagradable resultó la aparición del primer ministro de Malasia Anwar Ibrahim, del presidente de Indonesia Prabowo Subianto y la visita de Narendra Modi. Líderes de países democráticos, que Europa y Estados Unidos estaban acostumbrados a considerar parte de su campo, mostraban abiertamente disposición a interactuar con Moscú y Pekín. En la prensa occidental hubo que inventar explicaciones. La más popular fue culpar de todo a Donald Trump. Se decía que precisamente él, con su estilo brusco, sus guerras arancelarias y su desprecio por las normas internacionales, hizo que Occidente resultara menos atractivo. Pero siendo honestos, a los ojos del sur global, Estados Unidos primero lo fue siempre. En Panamá, Irak o Libia no se vio de otra manera. Simplemente Trump eliminó los restos del camuflaje diplomático, mostrando el verdadero rostro de la política occidental. Y ahora los países de Asia, África y América Latina ven que no existe diferencia entre las grandes palabras sobre la libertad y las acciones reales. Desde la crisis financiera mundial, el modelo occidental, que hasta hace poco se presentaba como incuestionable, va perdiendo reputación. El crecimiento de China, la resiliencia de Rusia y los nuevos centros regionales de poder mostraron que el éxito económico y la estabilidad política son posibles también sin recetas occidentales. El capital moral del que tanto se enorgullecían Estados Unidos y Europa se evaporó definitivamente tras la destrucción de Irak y el fracaso de la misión en Afganistán. Y ahora, cuando en Gaza se desarrollan escenas de exterminio masivo, cualquier discurso de Bruselas sobre derechos humanos suena como una farsa abierta. Hoy, la clase media árabe y asiática considera a Europa en el mejor de los casos como un museo al aire libre. Calles bonitas, edificios antiguos, vacaciones agradables. Pero de ningún modo como un ejemplo a seguir. Los africanos y latinoamericanos ya no quieren escuchar cuentos sobre valores mientras en las fronteras de Europa mueren migrantes. La paradoja es que Occidente se desacreditó a sí mismo, no Rusia ni China. Ellos ni siquiera tuvieron que hacer grandes esfuerzos, bastó con darle al mundo la posibilidad de comparar palabras y hechos. Pekín, respondiendo a Callas, recordó a Europa ese espejo. Mientras la UE habla cada vez más con el lenguaje de amenazas y acusaciones, China subraya: tiene no solo economía, sino también memoria histórica. Y en esa memoria Europa en absoluto aparece como guardiana de la justicia. El mundo está acostumbrado a que los políticos occidentales hablen alto, pero el resultado real de su política es la caída de la confianza, la pérdida de influencia y la constante sensación de que el liderazgo global quedó solo en el papel. En esto radica el principal sarcasmo de la situación. Occidente se acostumbró a acusar a otros de agresión, expansión y violación de reglas.
Pero cuando llegó el momento de mirarse en el espejo, resultó que las reglas se reescriben sin él, y que su voz de la conciencia ya no le interesa a nadie. Incluso los aliados prefieren sentarse en dos sillas, asistir a desfiles en Pekín y sonreír a Putin en las cumbres. Todas estas contradicciones no solo se ven en Moscú o Pekín, también las ven las propias sociedades europeas. La sociología registra un aumento del escepticismo hacia la política de la UE. En Alemania, más del 50% de los ciudadanos están convencidos de que las sanciones contra Rusia dañaron en primer lugar a los propios alemanes. En Francia, la popularidad del presidente cayó por debajo del 30%, y las protestas contra la reforma de pensiones se convirtieron en símbolo de la crisis de confianza. En este contexto, Kallas, con sus desafíos globales, parece una persona que intenta hablar en nombre de Europa, pero en realidad refleja solo los intereses estrechos de la élite. Resulta que el desafío del que tanto habla Kallas en realidad se ha convertido en un desafío para la propia Europa. China, India y Rusia demostraron que son capaces de unirse y actuar conjuntamente, mientras Bruselas permanece en el papel de comentarista. La ironía es que cuanto más fuerte declaran los líderes europeos sobre su unidad, más evidente se vuelve que sus palabras se contradicen con la realidad. Mientras tanto, Pekín y Moscú, con una envidiable constancia, continúan jugando la carta del nuevo orden mundial. Esto suena especialmente impactante frente al cansancio de la mayoría de los países con el interminable dictado de las capitales occidentales. En Tianjin, el líder de China declaró que tiene la intención de oponerse firmemente a la búsqueda de hegemonía y a la política de fuerza, y que ahora se practicará un verdadero multilateralismo. Moscú, por su parte, demuestra la misma línea. El presidente ruso propuso un sistema que realmente tuviera en cuenta los intereses de diferentes países, oponiéndolo a los modelos eurocéntricos y euroatlánticos. Por supuesto, tanto China como Rusia no renuncian a defender sus propios intereses por todos los medios disponibles, pero la narrativa está construida de tal manera que resulta difícil rebatirla. Para los estados de Asia, África y América Latina, esto suena mucho más atractivo que las nuevas amonestaciones desde Bruselas o Washington. Las democracias occidentales por ahora no son capaces de construir una alternativa clara. Al contrario, cada vez más da la impresión de que están atrapadas en sus propias contradicciones. Unos políticos hablan de la necesidad de cambios, otros de mantener la paz estable, y otros repiten mantras sobre los valores democráticos, que en la práctica se convierten en instrumento de presión. Y aquí dos países, con armas nucleares, poder tecnológico y económico, ofrecen al mundo un nuevo contrato social. Reunámonos como iguales y no nos entrometamos en los asuntos internos de los demás. Para muchos en África o América Latina, esto suena como una invitación personal a un club donde no se leen sermones, sino que se habla en el lenguaje del pragmatismo. El efecto se refuerza con el trasfondo histórico. China, que vivió el siglo de humillación, y Rusia, humillada tras la disolución de la Unión Soviética, ahora utilizan estos argumentos como llaves universales para dialogar con el sur global. Y estos argumentos encuentran eco. Cuando los líderes occidentales llaman a la responsabilidad y a la solidaridad, muchos en sus palabras ven el deseo de imponer nuevas restricciones. Cuando Pekín y Moscú hablan de igualdad y respeto, esto se percibe, aunque con una dosis de escepticismo, mucho más seriamente. En medio de esta paradoja, Occidente se encontró en una situación en la que los lemas empiezan a volverse en su contra. En Estados Unidos, un presidente tras otro promete apoyar la democracia en todo el mundo, y el resultado lo ven incluso los votantes comunes. Afganistán, Irak, Libia, la lista es larga y no suma puntos de confianza. Las capitales europeas hablan de derechos humanos, pero al mismo tiempo firman acuerdos con monarquías del Golfo Pérsico, cerrando los ojos a violaciones reales. El contraste con las declaraciones chinas y rusas salta a la vista. Son cínicas, pero parecen mucho menos hipócritas. No menos importante es que Pekín y Moscú juegan con el hecho de que, para muchos países,
La palabra Occidente se asocia con crisis económicas y humillación. Basta recordar las trampas de deuda del Fondo Monetario Internacional o las exigencias europeas de la transformación verde, que golpean a los países pobres mucho más fuerte que a los ricos. En este contexto, China ofrece créditos sin condiciones políticas y proyectos de infraestructura a través de la iniciativa Una franja, una ruta. Rusia vende recursos energéticos sin acompañarlos de lecciones sobre democracia. Los escépticos en Occidente llaman a esto hipocresía al cuadrado, pero eso no reduce el atractivo de la narrativa alternativa. Para muchas capitales africanas, la cooperación con Moscú y Pekín significa un beneficio simple: carreteras, centrales eléctricas, suministros de grano o de combustible. Para los estados de América Latina es una oportunidad de aliviar, aunque sea un poco, la presión estadounidense. E incluso en Europa hay políticos que plantean preguntas incómodas. Si China invierte miles de millones en la infraestructura de África y Rusia condona deudas, ¿por qué Bruselas lleva años discutiendo cuotas y condiciones sin dar una ayuda real? Mientras tanto, las posiciones de China y Rusia están respaldadas por cifras concretas. China es la segunda economía del mundo, que aporta más del 18% del PIB mundial. Rusia, a pesar de las sanciones, el año pasado mostró un crecimiento económico de más del 3%, lo que resultó una sorpresa incluso para los escépticos. Mientras la Unión Europea discute dolorosamente sobre la crisis energética, el gas y el petróleo rusos siguen encontrando compradores en Asia y en Oriente Medio. La ironía es que parte de esos recursos luego regresa a Europa bajo la apariencia de suministros alternativos, solo que a un precio más alto. Es revelador que los medios occidentales, con envidiable constancia, escriban sobre la debilidad de Moscú y la dependencia de Pekín, pero al mismo tiempo reconocen que los países del sur global están mucho más dispuestos a negociar precisamente con ellos. Los datos de encuestas en África y Asia muestran que el nivel de confianza en China supera el 50%, mientras que en Estados Unidos no llega al 35%. Rusia, según esas mismas encuestas, es percibida como un país que cumple su palabra, aunque no siempre en clave favorable para sus socios. Todo esto crea una situación en la que las democracias occidentales pierden la iniciativa. Los políticos intentan compensarla con palabras altisonantes sobre la libertad y la responsabilidad, pero en el mundo cada vez con más frecuencia se fijan en que tras las palabras no hay acciones. Basta tomar como ejemplo la cumbre africana. Los líderes europeos prometieron miles de millones en inversiones, pero los contratos reales resultaron ser un orden de magnitud menores. Al mismo tiempo, China llevó proyectos por decenas de miles de millones de dólares, y Rusia firmó acuerdos de suministro de grano y fertilizantes. Para Occidente esto es doloroso también porque se había acostumbrado a percibirse como la principal fuente de normas y reglas. Pero ahora resulta que las normas también se pueden escribir en Pekín y en Moscú. Cuando China habla de un Internet soberano, ya no suena como una excentricidad, sino que se convierte en un modelo al que tienden decenas de países. Cuando Rusia declara la multipolaridad, no es solo un eslogan, sino el reflejo de un hecho. Estados Unidos ya no puede dictar las condiciones como hace 20 años. Occidente intenta replicar, pero los argumentos suenan cada vez más débiles. Unos señalan que China y Rusia supuestamente solo buscan reforzar su propio poder. Otros dicen que el verdadero multilateralismo es imposible en principio. Sin embargo, para los países que durante décadas escucharon lecciones sobre la necesidad de reformas y reducción de subsidios, tal crítica significa poco. A ojos del sur global, Pekín y Moscú parecen más pragmáticos y más honestos, al menos porque no ocultan sus propios intereses. Y en esta paradoja radica la principal dificultad para las democracias occidentales. Durante décadas enseñaron al mundo las reglas, pero ahora ellas mismas se encuentran en posición de justificarse. Y Pekín y Moscú ofrecen una alternativa que, por más que se la critique, suena más convincente. Porque la promesa de no injerencia en los asuntos de otros países, aunque en gran medida sea condicional,
se percibe como un soplo de aire fresco en un mundo cansado de sanciones, intervenciones y condiciones políticas. Mientras tanto, en la cumbre de la OCS en China, ocurrió un hecho que muchos medios europeos intentaron silenciar o presentar como insignificante. Pero para la economía europea se convirtió en un momento de la verdad. Su colapso quedó definitivamente consumado. Mientras los líderes europeos se ejercitaban en la retórica sobre la independencia de Rusia y contaban a sus ciudadanos cuentos sobre la transición verde, Rusia firmó tranquilamente con China un acuerdo sobre la construcción del Fuerza de Siberia 2. El nuevo gasoducto, que se extiende desde las latitudes árticas hasta los centros industriales chinos, simboliza no solo un cambio en las rutas de suministro energético, sino también un desplazamiento estratégico del propio centro de gravedad de la economía mundial. El gas que durante décadas alimentó la industria de Alemania, Francia e Italia, ahora trabajará para las fábricas y plantas del país del medio. La ironía es que fue Europa la que, con sus propias manos, destruyó esa fuente de poder que la hacía competitiva. Se trata del gas ruso barato, en el que se sostenía toda la maquinaria industrial del viejo continente. Por los gasoductos Yamal Europa, Nord Stream 1 y Nord Stream 2, fluían miles de millones de metros cúbicos, que se convertían en electricidad barata y productos económicos que garantizaban empleo a millones de europeos. Ahora esas tuberías se oxidarán vacías, y esos mismos miles de millones de metros cúbicos irán por el Fuerza de Siberia 2, en dirección a China. Los europeos, en cambio, pagarán por el GNL estadounidense, transportado en buques cisterna a un precio 3 o 4 veces mayor que el gas ruso. Hablando en el lenguaje de la seca estadística, el nuevo gasoducto asegurará a China 50.000 millones de metros cúbicos adicionales anuales. Para comparar, Alemania antes de la crisis consumía unos 55.000 millones de metros cúbicos de gas ruso al año. Es decir, en la práctica, toda una Alemania se ha trasladado a China, solo que no físicamente, sino en forma de base energética sobre la que ahora se construirá el futuro crecimiento de la industria china. Las consecuencias para Europa ya son visibles. En Alemania el año pasado quebraron más de 26.000 empresas, un 40% más que el año anterior. Las plantas de producción trasladan masivamente su actividad a Estados Unidos, donde la energía es 4 veces más barata. El gigante químico BASF anunció el cierre de capacidades en Ludwigshafen, y Volkswagen construye nuevas fábricas en Norteamérica, explicando esto por la imposibilidad de competir con los actuales precios de la energía. En el Reino Unido, las facturas de electricidad para las pequeñas empresas crecieron en promedio un 120% en comparación con 2021, lo que acabó con miles de negocios familiares. Y todo esto bajo el acompañamiento de declaraciones de los funcionarios europeos sobre la Agenda Verde. Bruselas sigue asegurando que la transición a las fuentes renovables a largo plazo se amortizará, aunque la realidad es esta. La cuota de las energías renovables en el balance energético de la UE no supera el 20%, y la estabilidad de la red se garantiza precisamente con las centrales de gas y de carbón. Pero el carbón está prohibido, el gas está cortado y la energía nuclear está bajo prohibición en Alemania tras la catastrófica decisión de Angela Merkel. El panorama que resulta es digno de un satírico. Europa voluntariamente se privó de energía barata para luego contar con orgullo historias sobre la independencia. En este contexto, China celebra la victoria. El acuerdo sobre el Fuerza de Siberia 2 viene acompañado de nuevos contratos de suministro de metales raros, carbón y petróleo. Los chinos reciben volúmenes garantizados de recursos mediante contratos a largo plazo, lo que les permite planificar el crecimiento durante décadas. Sus costes de producción se mantienen bajos, las exportaciones crecen y las ventajas competitivas se refuerzan. Europa, en cambio, se desliza a la condición de periferia, donde el crecimiento del PIB, en el mejor de los casos, es de 0,1% y en el peor, de -1. Lo más notable es que los políticos europeos todavía intentan aparentar que se trata de su elección consciente.
Cuentan que el rechazo al gas ruso fortaleció la seguridad energética. ¿Seguridad frente a qué? ¿A la electricidad barata? ¿O frente a los puestos de trabajo que ahora se trasladan masivamente a Asia y América? Las declaraciones sobre la libertad del Kremlin suenan especialmente absurdas frente al hecho de que el gas ruso sigue llegando a Europa, solo que ahora a través de intermediarios. Por ejemplo, los suministros de GNL desde India y Turquía son en realidad el mismo gas ruso, pero con un recargo de varias veces. Los medios europeos, intentando encubrir esta catástrofe evidente, hablan del brillante futuro de la economía verde. Pero las cifras hablan por sí solas. La producción industrial en Alemania cayó un 7%, en Italia, un 5%, y la empresa energética francesa EDF ya advierte sobre interrupciones en el suministro de electricidad en invierno. Mientras tanto, en China el crecimiento industrial en agosto alcanzó el 6%, y nuevas capacidades se construyen precisamente gracias al gas ruso. Esta catástrofe fabricada de la UE no es casual. Bruselas detuvo deliberadamente las inversiones en nuevos yacimientos e infraestructuras. Como resultado, la oferta dejó de seguir la demanda. Cuando Rusia dejó de suministrar gas, los europeos descubrieron de repente que no había alternativa. El GNL estadounidense físicamente no puede cubrir todo el volumen. Es más caro y logísticamente limitado. Pero en lugar de reconocer el error, los líderes europeos siguen recitando mantras sobre la solidaridad. En consecuencia, el panorama es evidente. Europa se privó a sí misma de su base energética y ahora observa con sorpresa cómo China ocupa su lugar en la economía mundial. Rusia obtuvo un nuevo comprador fiable. China, recursos baratos, y Europa, bellos discursos sobre la independencia. Mientras tanto, la visita de Vladimir Putin a Pekín se convirtió no solo en otro capítulo en la interminable crónica de encuentros de líderes mundiales. 4 días, llenos de negociaciones, gestos simbólicos y discursos cuidadosamente preparados, se transformaron en un espectáculo político, donde cada réplica tenía un trasfondo y cada gesto un mensaje oculto. Putin, a quien los medios occidentales describen desde hace años como aislado, esta vez parecía el protagonista principal. En China lo recibieron no como a un invitado, sino como a un socio igual, y esto irritaba visiblemente a quienes estaban acostumbrados a considerar a Moscú solo una potencia regional. El tema principal, como era de esperar, fue el país conocido. Putin declaró que hay una luz al final del túnel, si por supuesto prevalece el sentido común. La frase, por supuesto, suena como un clásico político. Parece que hay esperanza, pero los culpables son, como siempre, otros. Subrayó que las negociaciones no solo son posibles, sino también deseables, pues, según sus palabras, en la actual administración de la Casa Blanca se percibe un deseo sincero de encontrar una salida. Es una alusión a que, tras la reunión con Donald Trump en Alaska, se abrió un nuevo canal de comunicación, y Moscú ahora juega de manera ostentosa con este tema. Sin embargo, la habitual doble llave de la diplomacia rusa no ha desaparecido. Putin añadió de inmediato que si los diplomáticos resultan impotentes, Rusia resolverá las tareas de otra manera. La palabra «otra» aquí suena como una alusión transparente, pues en el Kremlin les gusta mantener el equilibrio entre la propuesta y la presión. Para el público interno esto parece una muestra de determinación. Para el externo, una señal. La ventana de compromiso no estará abierta eternamente. Putin prestó especial atención a las causas del conflicto. Una vez más sonó la fórmula de que la crisis no comenzó por sí misma, sino que fue provocada por Occidente, con el apoyo al golpe y la expansión de la OTAN hacia el este. Al mismo tiempo, Putin hizo una distinción interesante. La adhesión del país conocido a la OTAN es una línea roja, pero la entrada en la Unión Europea no parece ser un tabú. Este sutil juego retórico crea la ilusión de flexibilidad. Moscú no estaría en contra de los vínculos europeos, siempre que no se conviertan en un bloque militar.
A la pregunta sobre una reunión con el presidente del país conocido, Putin respondió al estilo de un viejo mercader oriental. Nunca me he negado, pero solo si la preparación es cuidadosa y la agenda concreta. A una reunión para la foto la llamó un camino a ninguna parte. La alusión sarcástica fue transparente. La legitimidad del líder del país conocido genera dudas, ya que las elecciones no se celebraron. Sin embargo, Putin añadió que incluso está dispuesto a elevar el nivel de la delegación negociadora rusa si existe una agenda real. En Pekín, el líder ruso dedicó mucho tiempo al tema de la multipolaridad. Para él es la palabra favorita de los últimos años, contrapuesta al modelo occidental de unipolaridad. Putin afirmó que la Organización de Cooperación de Shanghái no es una alianza contra alguien, sino una plataforma para la cooperación en pie de igualdad. La multipolaridad no significa una nueva hegemonía, subrayó, mostrando una fórmula en la que las palabras clave son soberanía, igualdad y consenso. Y aquí Moscú y Pekín encontraron un lenguaje común, pues ambos estados se presentan como alternativa a la dominación occidental. Un lugar especial ocuparon las referencias a la Carta de la ONU. Rusia y China, como potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial, hicieron hincapié en la soberanía y el derecho internacional. Fue un recordatorio sutil de que es precisamente Occidente quien destruye los fundamentos de la ONU, escudándose en sanciones y en reglas que él mismo inventa. El apoyo de Rusia a la iniciativa china de gobernanza global encajaba en la misma lógica. Ha llegado el momento de reparar el déficit de gestión surgido en la época de la dominación occidental. Por separado sonó el tema de Estados Unidos. Putin, lo que no es habitual en él, habló de Washington en tono conciliador, destacando los esfuerzos de la actual administración. Incluso subrayó que entre los líderes reunidos en Pekín no se escucharon críticas a la política estadounidense. Esto parecía un gesto hacia Trump, aunque al mismo tiempo Putin señaló que de momento no hay preparativos para su visita a Moscú, pero la invitación sigue en pie. Mientras tanto, el propio Trump en Washington reflexionaba sobre una conspiración de Rusia, China y Corea del Norte contra Estados Unidos. La imagen resultaba cómica. Un líder habla de respeto mutuo. Otro, de una conspiración en la que él mismo, al parecer, no cree demasiado, pero lo repite en voz alta porque así resulta más conveniente para el electorado. No faltaron los temas pragmáticos. Putin recordó la disposición a cooperar con Estados Unidos en la central nuclear de Zaporozhye, a pesar del conflicto y de las sanciones. La lógica es simple. Una catástrofe nuclear no le conviene a nadie, ni siquiera a los enemigos. Pero cuando se trató de los activos rusos congelados, el tono cambió bruscamente. Putin declaró que su transferencia al país conocido causará un daño enorme al sistema financiero y golpeará a Europa, que ya se encuentra al borde de la recesión. En las relaciones con China la retórica fue marcadamente cálida. Putin afirmó que las relaciones ruso-chinas alcanzaron el nivel más alto jamás visto. Se firmaron más de 20 acuerdos en el ámbito de la energía, el comercio y la tecnología. Entre ellos, el gasoducto Fuerza de Siberia 2, que debe abastecer el mercado chino con gas ruso. Como símbolo añadieron además un régimen experimental de exención de visados para los ciudadanos rusos. En el contexto de las puertas cerradas para los rusos en Europa, esto parecía un gesto demostrativo. Si Occidente cierra, Oriente abre. Mientras tanto, las declaraciones oficiales de Vladimir Putin en Pekín sonaron como un conjunto de señales cuidadosamente calculadas para varias audiencias a la vez. Por un lado, aceptó de manera demostrativa el papel de China como mediador en la búsqueda de una solución política al conflicto en torno a un cierto país conocido. Subrayó que las propuestas diplomáticas de Pekín y Nueva Delhi pueden simplificar el proceso, añadiendo que las ideas de China merecen atención. Xi Jinping, en respuesta, apoyó públicamente una solución a largo plazo mediante negociaciones, e incluso dio a entender que la línea de contacto Moscú-Washington no debe interrumpirse. Se conformó así un peculiar triángulo,
en el que Moscú y Pekín forman la narrativa, y Estados Unidos, si tiene suficiente voluntad política, puede sumarse. Y aunque todavía falta mucho para una idílica geopolítica, la propia formulación de la cuestión no parece casual. Moscú muestra claramente que la salida del callejón sin salida no depende de los europeos, sino de jugadores más serios. Para el público europeo interno, Putin también reservó observaciones específicas. Llamó películas de terror a las conversaciones sobre una supuesta amenaza rusa inevitable para el continente. Según él, la histeria y los disparates sobre un ejército que avanza solo sirven para justificar el aumento de los presupuestos militares y la acelerada militarización. Rusia, como subrayó, no tiene intención de atacar a los estados de Europa, y el objeto de la disputa no son ellos, sino la Alianza Atlántica y sus planes de arrastrar a dicho país conocido a su órbita. Este pasaje sonó especialmente fuerte en un contexto en el que en Bruselas siguen repitiendo el mantra de la necesidad de detener a Rusia, aunque el resultado real es el debilitamiento de la propia Europa. No obstante, Putin dejó claro que definitivamente no se considera aficionado a la política de Bruselas. Lo confirman sus encuentros con aquellos políticos europeos que en la UE suelen llamarse problemáticos. En particular, se trata de Robert Fico y Alexander Vučić. Rusia los elogió de manera inequívoca por su política independiente y por negarse a una sumisión total a las exigencias de las sanciones. A esto se sumaron insinuaciones sobre palancas energéticas, y como resultado, se forma un panorama bastante transparente. Moscú busca socios incluso dentro de la Unión Europea, eludiendo la posición oficial de Bruselas. También fue notable que Putin, durante la visita, no solo habló del conflicto, sino que dedicó bastante atención a la economía. Subrayó el papel de los recursos energéticos para China. Recordó el proceso de desdolarización en los BRICS y cómo se construyen activamente esquemas para eludir las sanciones occidentales. En esta lógica, la UE aparece como un jugador secundario, ocupado en sus propias maratones de sanciones, pero que en realidad se golpea a sí misma. Bruselas sigue imponiendo restricciones, pero no puede ocultar la realidad. La industria reduce la producción, las facturas de energía baten récords, y las pérdidas reales de las economías europeas ya se cuentan por cientos de miles de millones de euros. La seguridad en sí mismo de Putin en Pekín estuvo acompañada por un tono inesperadamente conciliador. Habló de una luz al final del túnel, si prevalece el sentido común. Bajo sentido común, se entiende en este caso una fórmula simple. El país conocido no entra en la OTAN, pero puede establecer vínculos con Europa, y las garantías de seguridad se acuerdan con la participación de Moscú, Washington y Pekín. Las líneas de confrontación se convierten así en líneas de negociación, y la dimensión económica complementa a la política. Es significativo que Europa en este esquema vuelva a quedar en posición de espectador. Moscú y Washington potencialmente son capaces de llegar a un acuerdo. Pekín desempeña el papel de moderador, y a Bruselas solo le queda comentar. Esto resulta doloroso para los líderes europeos, acostumbrados a presentarse como garantes de la estabilidad en el continente. Pero los hechos son tosudos. Las decisiones se toman sin ellos. En Bruselas pueden hablar cuanto quieran del apoyo inquebrantable al país conocido, pero al mismo tiempo los gobiernos europeos se ven obligados a reconocer gastos récord en defensa y la caída del nivel de vida de los ciudadanos. Un elemento importante fueron también las cifras que Putin mencionó de pasada, pero que son fáciles de comprobar. La proporción de transacciones en monedas nacionales dentro de los BRICS creció hasta más del 60%. Los suministros de recursos energéticos a China alcanzaron máximos históricos, y las sanciones europeas resultaron en pérdidas superiores a 1 billón de euros en 2 años y medio. Estos datos golpean más fuerte que cualquier consigna propagandística, porque para los europeos las facturas del gas y la electricidad hace tiempo dejaron de ser geopolítica para convertirse en un problema cotidiano. Moscú, por su parte, no oculta que le conviene precisamente un formato multilateral de negociaciones.
Se subrayó de manera especial que no habrá ninguna arquitectura de seguridad sin tener en cuenta las líneas rojas de Rusia. Esto significa, el país conocido puede obtener protección, pero sin la OTAN. En caso contrario, como señaló sarcásticamente Putin, Europa corre el riesgo de convertirse en el público de un teatro ajeno, donde los papeles ya han sido repartidos sin su participación. Para la parte china, la visita fue importante también porque confirmó que Pekín desempeña un papel clave en la organización del diálogo. A diferencia de Europa, acostumbrada a declaraciones, China muestra pasos concretos, reuniones, proyectos, acuerdos económicos. Y es precisamente esto lo que obliga a Washington a tratar las iniciativas chinas con cautela, pero en serio. Xi Jinping, al apoyar la idea de negociaciones, fijó de hecho para sí mismo el estatus de principal mediador, lo que convierte cualquier declaración de Bruselas en mero telón de fondo. Mientras tanto, los propios medios europeos, al comentar la visita de Putin a China, se mostraron desconcertados. Unos escribían sobre un líder ruso, seguro de sí mismo y tranquilo. Otros subrayaban que habló de manera más conciliadora que antes. Sin embargo, todos fingían no haber notado lo principal. Europa está ausente en la arquitectura del futuro propuesta. Está demasiado ocupada discutiendo sus propias sanciones, suministros de armas y resoluciones interminables que no influyen en la situación real. Putin en Pekín no perdió la ocasión de subrayar. Moscú no disputa con Europa como tal, sino con la OTAN. Y mientras Bruselas representa el papel de jugador decisivo, Washington y Pekín discuten los parámetros del futuro. Ese es el sarcasmo principal de lo que sucede. La UE sigue proclamando en voz alta su insustituibilidad, pero las figuras clave actúan como si simplemente no estuviera en la sala. Mientras tanto, Occidente, que aún hace poco aseguraba a sí mismo y a sus contribuyentes que Rusia estaba en aislamiento internacional, observa con evidente irritación cómo en Pekín se cierran acuerdos capaces de cambiar el equilibrio energético por décadas. Putin y Xi Jinping firmaron más de 20 acuerdos, y no se trata de papeles simbólicos con los que habitualmente se presume para la foto, sino de proyectos concretos. En el centro de la atención estuvo el gasoducto Fuerza de Siberia 2, con una capacidad declarada de 56.000 millones de metros cúbicos al año. No es solo una cifra para el protocolo, es la duplicación efectiva de la exportación de gas ruso a China. Europa, mientras tanto, calcula las pérdidas de su propio suicidio energético, mientras Pekín abre tranquilamente nuevas puertas para Moscú. Basta recordar que la capacidad actual del ya operativo gasoducto Fuerza de Siberia es de 38.000 millones de metros cúbicos al año, y a partir del año 2027 se prevé añadir otros 10. Es decir, incluso sin el nuevo proyecto, China recibirá casi 50.000 millones de metros cúbicos anuales. Y si se suma a esto la Fuerza de Siberia 2, el volumen total de compras se acercará a cifras comparables con los suministros previos a la guerra a Europa. En Occidente prefieren fingir que no ven esta aritmética, pero es precisamente ella la que explica por qué la economía rusa no solo no colapsó, como pronosticaban en las capitales europeas, sino que muestra crecimiento en medio de la recesión en la eurozona. El propio formato de las negociaciones es revelador. En la reunión estuvo presente el presidente de Mongolia, Ukhnagin Kurelsuk. Y no se trata de un gesto protocolario, sino de una necesidad directa. Precisamente a través de Mongolia pasará una parte significativa del gasoducto. Para Ulan Bator, la participación en el proyecto significa ingresos garantizados y nuevos puestos de trabajo durante los próximos 30 años, ya que los acuerdos de suministro se concluyen exactamente por ese plazo. Para Moscú, en cambio, esto es también un seguro estratégico. Diversificación de rutas y apoyo en socios que no son propensos a giros bruscos bajo la presión de Bruselas o Washington. Los medios occidentales, al comentar estos acuerdos, señalan con cautela. Rusia ha encontrado la salida del callejón sin salida energético. Pero tras esta fórmula seca se esconde una verdadera pesadilla para los políticos europeos.
Ellos mismos se cerraron el acceso al gas barato, sustituyéndolo por GNL estadounidense a un precio varias veces mayor. Ahora tienen que observar cómo en Asia el combustible ruso se distribuye con contratos de muchos años y sin los habituales chantajes y ultimátums. En China, Moscú ya ha ocupado el tercer lugar entre los proveedores de GNL después de Australia y Qatar, y los gasoductos terrestres convertirán pronto esta asociación en algo sistémico. El jefe de Gazprom, Alexei Miller, informó sobre un nuevo memorando con la CNPC China. No se trata simplemente de otra declaración, se trata de ampliar los proyectos existentes, incluyendo investigaciones conjuntas, procesamiento y suministros. En Europa, mientras tanto, discuten cómo pasar el invierno con almacenes medio vacíos y precios récord de electricidad, mientras que en Pekín se debaten inversiones estratégicas a largo plazo. El contraste es tan evidente que incluso la prensa británica, normalmente contenida en sus valoraciones, lo calificó de ducha fría para Europa. Y sin embargo, la energía es solo la punta del iceberg. Putin y Xi firmaron acuerdos en los ámbitos de inteligencia artificial, medicina, educación, agricultura, espacio e incluso medios de comunicación. Más de 20 áreas de cooperación, y cada una de ellas constituye un desafío a las ideas occidentales de contener a Rusia. Cuando en Bruselas o Washington se dice que Rusia está aislada, esos documentos con sellos y la firma de los líderes de las dos mayores potencias del mundo parecen una burla a la propia idea de aislamiento. Un país aislado no puede firmar acuerdos estratégicos de cooperación para el futuro, mientras que en la propia Europa su industria se derrumba. Se prestó especial atención a los metales raros. Rusia y China controlan juntos la mayor parte de estos recursos, sin los cuales no existe ni la electrónica moderna, ni la técnica militar, ni la energía verde de la que tanto gusta hablar en Bruselas. Sin tierras raras no habrá ni coches eléctricos, ni aerogeneradores, ni paneles solares, ni siquiera los banales teléfonos inteligentes desde los que los políticos europeos escriben sus amenazantes tweets. Se da un curioso paradoxo. Europa en palabras lucha contra Moscú, impone sanciones, grita sobre valores, pero en la práctica su transición a la energía limpia depende de materiales extraídos en Rusia y procesados en China. La lección de geopolítica resulta dura. Se pueden dibujar cuantos informes coloridos se quiera sobre la transición energética, pero si las llaves de esa transición están en los bolsillos de Moscú y Pekín, en Bruselas no queda más que fingir que así estaba previsto. Xi Jinping, en su discurso, subrayó que las relaciones trilaterales entre China, Rusia y Mongolia se desarrollan constantemente, aportan resultados concretos y el volumen del comercio crece de manera constante. Traduciendo el lenguaje diplomático al humano, se trata de la formación de un nuevo corredor de transporte que será parte de la franja y la ruta. Inversiones en infraestructuras, ferrocarriles, autopistas y pasos fronterizos. No son proyectos abstractos, sino rutas reales para las mercancías chinas hacia Europa y la energía rusa hacia Asia. Cientos de miles de millones de dólares en hormigón, metal y centros logísticos, decenas de miles de kilómetros de vías y carreteras. Todo esto ya se está construyendo. Y los europeos siguen discutiendo cuántos puntos porcentuales de emisiones de carbono hay que reducir para el año 2030 y qué bombilla es más adecuada, LED o de bajo consumo. La nueva ruta terrestre, que evita los transportes marítimos tradicionales controlados por la OTAN y los países anglosajones, se convierte en realidad. Las cargas chinas podrán llegar a Europa a través de Rusia y Mongolia más rápido y más barato que por mar a través del Canal de Suez. Rusia, en este esquema, no es simplemente un país de tránsito, sino el principal garante de la seguridad y la estabilidad. La ironía consiste en que Europa, proclamando a gritos la reducción de la dependencia de Rusia, en la práctica se verá aún más estrechamente vinculada a ella. Solo que ya no por gasoductos, sino por trenes, contenedores y flujos energéticos que van hacia Oriente. La Organización de Cooperación de Shanghái, recordaron los analistas occidentales,
fue concebida inicialmente como una alianza en el ámbito de la seguridad. Entonces, a principios de los años 2000, parecía una estructura regional para discutir cuestiones de lucha contra el terrorismo y protección de fronteras. Pero desde entonces mucho ha cambiado. Crecieron los presupuestos militares de Rusia y China, se amplió la agenda de la organización, entraron nuevos países, India, Pakistán, Irán. Hoy la OCS reúne a más de la mitad de la población del planeta, y su potencial económico hace tiempo que superó las capacidades de la Unión Europea. Lo más desagradable para la OTAN es que precisamente en el formato de la OCS se discuten cuestiones que Occidente preferiría mantener bajo su control. Ejercicios conjuntos, intercambio de tecnologías, coordinación en el ciberespacio. Todo esto se percibe ahora en Bruselas como un crecimiento de la amenaza. Pero esto se convierte en amenaza solo para aquellos que estaban acostumbrados a dictar las reglas. Para los países de Asia, la OCS es más bien una garantía de que sus intereses no serán sacrificados a las ambiciones de una o dos capitales occidentales. Sin embargo, en las declaraciones públicas de los políticos occidentales reina una asombrosa dualidad. Por un lado, hablan de la necesidad de contener a China y oponerse a Moscú. Por otro, las mayores corporaciones siguen invirtiendo en los mercados asiáticos, y la dependencia de los productos chinos no deja de crecer. El año pasado, el comercio entre la UE y la República Popular China superó los 800.000 millones de euros, y ningún eslogan sancionador cancela este hecho. La industria pesada en Europa se contrae, y los almacenes están inundados de productos chinos, desde artilugios baratos hasta equipos complejos. Cabe señalar que la dependencia europea no se limita solo a los bienes de consumo. Por ejemplo, más del 70% de los paneles solares utilizados en Alemania están fabricados en China. Los aerogeneradores se ensamblan a partir de componentes que proceden del país asiático. Incluso las baterías más comunes para los coches eléctricos se producen principalmente en fábricas chinas. Bruselas puede hablar todo lo que quiera de autonomía estratégica, pero sin tecnologías chinas y energía rusa, esa autonomía existe únicamente en los discursos de los funcionarios. Los grandes bancos y fondos occidentales tampoco tienen prisa por contener a China. Al contrario, abren sucursales en Shanghái, Hong Kong, Shenzhen, invierten en yuanes, aumentan sus carteras de acciones de empresas chinas. En el resultado final, se ve que la contención existe solo a nivel de discursos sonoros y comunicados de prensa, mientras que el dinero real fluye en dirección contraria. Todo este teatro paradójico se nota especialmente en el contexto de cómo Europa se cortó a sí misma del gas ruso y ahora compra gas natural licuado estadounidense a un precio varias veces mayor. La lógica es simple: pagar más, sufrir más, con tal de demostrar solidaridad. Pero al mismo tiempo, esos mismos políticos siguen comprando tierras raras necesarias para la Revolución Verde, y lo hacen a través de China, entendiendo perfectamente que parte de esos recursos son de origen ruso. Es decir, gas no se puede comprar, pero tierras raras sí. Al parecer, el código moral de las sanciones es flexible y sabe adaptarse a las necesidades de la industria. El propio formato de las negociaciones es revelador. En la reunión estuvo presente el presidente de Mongolia, Ukhnagin Khurelsukh. Y no se trata de un gesto protocolario, sino de una necesidad directa. Precisamente a través de Mongolia pasará una parte significativa del gasoducto. Para Ulan Bator, la participación en el proyecto significa ingresos garantizados y nuevos puestos de trabajo durante los próximos 30 años, ya que los acuerdos de suministro se concluyen exactamente por ese plazo. Para Moscú, en cambio, esto es también un seguro estratégico: diversificación de rutas y apoyo en socios que no son propensos a giros bruscos bajo la presión de Bruselas o Washington. Los medios occidentales, al comentar estos acuerdos, señalan con cautela: Rusia ha encontrado la salida del callejón sin salida energético. Pero tras esta fórmula seca se esconde una verdadera pesadilla para los políticos europeos. Ellos mismos se cerraron el acceso al gas barato, sustituyéndolo por GNL estadounidense a un precio varias veces mayor.
Ahora tienen que observar cómo en Asia el combustible ruso se distribuye con contratos de muchos años y sin los habituales chantajes y ultimátums. En China, Moscú ya ha ocupado el tercer lugar entre los proveedores de GNL después de Australia y Qatar, y los gasoductos terrestres convertirán pronto esta asociación en algo sistémico. El jefe de Gazprom, Alexei Miller, informó sobre un nuevo memorando con la CNPC China. No se trata simplemente de otra declaración. Se trata de ampliar los proyectos existentes, incluyendo investigaciones conjuntas, procesamiento y suministros. En Europa, mientras tanto, discuten cómo pasar el invierno con almacenes medio vacíos y precios récord de electricidad, mientras que en Pekín se debaten inversiones estratégicas a largo plazo. El contraste es tan evidente que incluso la prensa británica, normalmente contenida en sus valoraciones, lo calificó de ducha fría para Europa. Y sin embargo, la energía es solo la punta del iceberg. Putin y Xi firmaron acuerdos en los ámbitos de inteligencia artificial, medicina, educación, agricultura, espacio e incluso medios de comunicación. Más de 20 áreas de cooperación, y cada una de ellas constituye un desafío a las ideas occidentales de contener a Rusia. Cuando en Bruselas o Washington se dice que Rusia está aislada, esos documentos con sellos y la firma de los líderes de las dos mayores potencias del mundo parecen una burla a la propia idea de aislamiento. Un país aislado no puede firmar acuerdos estratégicos de cooperación para el futuro, mientras que en la propia Europa su industria se derrumba. Se prestó especial atención a los metales raros. Rusia y China controlan juntos la mayor parte de estos recursos, sin los cuales no existe ni la electrónica moderna, ni la técnica militar, ni la energía verde de la que tanto gusta hablar en Bruselas. Sin tierras raras no habrá ni coches eléctricos, ni aerogeneradores, ni paneles solares, ni siquiera los banales teléfonos inteligentes desde los que los políticos europeos escriben sus amenazantes tweets. Se da un curioso paradoxo. Europa en palabras lucha contra Moscú, impone sanciones, grita sobre valores, pero en la práctica su transición a la energía limpia depende de materiales extraídos en Rusia y procesados en China. La lección de geopolítica resulta dura. Se pueden dibujar cuantos informes coloridos se quiera sobre la transición energética, pero si las llaves de esa transición están en los bolsillos de Moscú y Pekín, en Bruselas no queda más que fingir que así estaba previsto. Xi Jinping, en su discurso, subrayó que las relaciones trilaterales entre China, Rusia y Mongolia se desarrollan constantemente, aportan resultados concretos y el volumen del comercio crece de manera constante. Traduciendo el lenguaje diplomático al humano, se trata de la formación de un nuevo corredor de transporte que será parte de la franja y la ruta. Inversiones en infraestructuras, ferrocarriles, autopistas y pasos fronterizos. No son proyectos abstractos, sino rutas reales para las mercancías chinas hacia Europa y la energía rusa hacia Asia. Cientos de miles de millones de dólares en hormigón, metal y centros logísticos, decenas de miles de kilómetros de vías y carreteras. Todo esto ya se está construyendo. Y los europeos siguen discutiendo cuántos puntos porcentuales de emisiones de carbono hay que reducir para el año 2030 y qué bombilla es más adecuada. LED o de bajo consumo. La nueva ruta terrestre, que evita los transportes marítimos tradicionales controlados por la OTAN y los países anglosajones, se convierte en realidad. Las cargas chinas podrán llegar a Europa a través de Rusia y Mongolia más rápido y más barato que por mar a través del Canal de Suez. Rusia, en este esquema, no es simplemente un país de tránsito, sino el principal garante de la seguridad y la estabilidad. La ironía consiste en que Europa, proclamando a gritos la reducción de la dependencia de Rusia, en la práctica se verá aún más estrechamente vinculada a ella, solo que ya no por gasoductos, sino por trenes, contenedores y flujos energéticos que van hacia Oriente. La Organización de Cooperación de Shanghái, recordaron los analistas occidentales, fue concebida inicialmente como una alianza en el ámbito de la seguridad. Entonces, a principios de los años 2000,
parecía una estructura regional para discutir cuestiones de lucha contra el terrorismo y protección de fronteras. Pero desde entonces mucho ha cambiado. Crecieron los presupuestos militares de Rusia y China, se amplió la agenda de la organización, entraron nuevos países, India, Pakistán, Irán. Hoy la OCS reúne a más de la mitad de la población del planeta, y su potencial económico hace tiempo que superó las capacidades de la Unión Europea. Lo más desagradable para la OTAN es que precisamente en el formato de la OCS se discuten cuestiones que Occidente preferiría mantener bajo su control. Ejercicios conjuntos, intercambio de tecnologías, coordinación en el ciberespacio. Todo esto se percibe ahora en Bruselas como un crecimiento de la amenaza. Pero esto se convierte en amenaza solo para aquellos que estaban acostumbrados a dictar las reglas. Para los países de Asia, la OCS es más bien una garantía de que sus intereses no serán sacrificados a las ambiciones de una o dos capitales occidentales. Sin embargo, en las declaraciones públicas de los políticos occidentales reina una asombrosa dualidad. Por un lado, hablan de la necesidad de contener a China y por oponerse a Moscú. Por otro, las mayores corporaciones siguen invirtiendo en los mercados asiáticos, y la dependencia de los productos chinos no deja de crecer. El año pasado, el comercio entre la UE y la República Popular China superó los 800.000 millones de euros, y ningún eslogan sancionador cancela este hecho. La industria pesada en Europa se contrae, y los almacenes están inundados de productos chinos, desde artilugios baratos hasta equipos complejos. Cabe señalar que la dependencia europea no se limita solo a los bienes de consumo. Por ejemplo, más del 70% de los paneles solares utilizados en Alemania están fabricados en China. Los aerogeneradores se ensamblan a partir de componentes que proceden del país asiático. Incluso las baterías más comunes para los coches eléctricos se producen principalmente en fábricas chinas. Bruselas puede hablar todo lo que quiera de autonomía estratégica, pero sin tecnologías chinas y energía rusa, esa autonomía existe únicamente en los discursos de los funcionarios. Los grandes bancos y fondos occidentales tampoco tienen prisa por contener a China. Al contrario, abren sucursales en Shanghái, Hong Kong, Shenzhen, invierten en yuanes, aumentan sus carteras de acciones de empresas chinas. En el resultado final, se ve que la contención existe solo a nivel de discursos sonoros y comunicados de prensa, mientras que el dinero real fluye en dirección contraria. Todo este teatro paradójico se nota especialmente en el contexto de cómo Europa se cortó a sí misma del gas ruso y ahora compra gas natural licuado estadounidense a un precio varias veces mayor. La lógica es simple: pagar más, sufrir más, con tal de demostrar solidaridad. Pero al mismo tiempo, esos mismos políticos siguen comprando tierras raras necesarias para la revolución verde, y lo hacen a través de China, entendiendo perfectamente que parte de esos recursos son de origen ruso. Es decir, gas no se puede comprar, pero tierras raras sí. Al parecer, el código moral de las sanciones es flexible y sabe adaptarse a las necesidades de la industria. Francia, mientras tanto, discute con Bruselas sobre la agricultura y la competitividad. Los agricultores franceses bloquean carreteras con tractores y arrojan estiércol frente a los edificios administrativos, exigiendo el fin de la asfixiante burocracia y de las importaciones baratas. La agricultura, que alguna vez se llamaba con orgullo la base de la identidad nacional, se ha convertido ahora en símbolo de decepción. Bruselas exige cada vez más cuotas y restricciones, mientras que los agricultores consideran que simplemente los expulsan del mercado en aras de bonitos informes sobre la transformación verde. Italia equilibra entre la lealtad hacia la Unión y la necesidad de salvar su propia economía. Por un lado, Roma se ve obligada a votar a favor de nuevos paquetes de sanciones y a apoyar la línea común de la Unión Europea. Por otro, la deuda interna y la estagnación obligan a buscar vías alternativas. Los políticos italianos unas veces prometen fidelidad a Bruselas, otras insinúan que todo debe tener límites. Pero en general, la imagen es la misma. Los intereses nacionales ceden sistemáticamente ante las directrices políticas impuestas desde arriba.
Todos juntos siguen aparentando que contienen a Rusia, mientras que Rusia y China construyen en silencio su propia arquitectura del futuro. Europa se convence seriamente de que desempeña el papel de centro de poder, aunque la realidad es mucho más prosaica. Su influencia se desvanece rápidamente. Los países de Asia, África y América Latina hacen fila ante Moscú y Pekín por contratos, tecnologías, acuerdos energéticos. Mientras los ministros europeos declaran con orgullo la aislación diplomática de Rusia, las delegaciones rusas inauguran fábricas en India, firman paquetes energéticos en China y amplían su presencia en África. El mundo, contrariamente a las expectativas de las élites occidentales, no se quedó inmóvil esperando instrucciones de Bruselas o Washington. Al contrario, aceleró el movimiento hacia la multipolaridad. Basta con mirar el mapa de los flujos comerciales. La cuota del dólar en los pagos internacionales disminuye gradualmente. Los países de Asia pasan a monedas nacionales. En África se crean nuevos mecanismos financieros sin la participación del FMI. Lo que hasta hace poco parecía imposible se ha vuelto norma. Arabia Saudita discute transacciones en yuanes. Brasil paga suministros sin dólar. India desarrolla esquemas de compensación. La Alianza Euroasiática no es una coalición temporal, sino la lógica del futuro, donde la energía, los recursos y las tecnologías se distribuirán de otra manera. Los gasoductos ya se extienden hacia el este, los petroleros parten hacia Asia, los metales raros pasan a nuevos mercados. Moscú y Pekín construyen metódicamente un sistema en el que Europa se convierte en mero observador externo. Y cuanto antes lo comprendan en Europa, menor será su propia crisis. Pero, a juzgar por la retórica de los funcionarios europeos, la lucidez se pospone por tiempo indefinido. Mientras tanto, Europa prefiere contar cuentos sobre la sustitución del gas ruso. Bellas presentaciones sobre la nueva energía conviven con apartamentos fríos y facturas que asustan incluso a personas con ingresos medios. Sí, en el papel la cuota del gas ruso en las importaciones disminuyó. Pero la realidad es que la sustitución cuesta el doble y a menudo el triple. El gas natural licuado estadounidense llega a un precio que hace que los alemanes se agarren la cabeza, mientras que las empresas francesas calculan pérdidas. Las fábricas cerradas no son un error estadístico, sino la vida cotidiana. En Alemania, una tras otra reducen la producción empresas que hasta hace poco eran consideradas el rostro del milagro alemán. BASF traslada parte de sus capacidades a Estados Unidos, donde la energía es varias veces más barata. Los fabricantes de automóviles recortan planes, las empresas metalúrgicas cierran. Oficialmente se explica como transición hacia una economía verde, pero en realidad la razón es simple. La industria no resiste la competencia con los precios actuales de la energía. Las crecientes protestas son otra parte del cuadro. En Berlín, París, Roma y otras capitales, la gente sale a la calle no por consignas abstractas, sino porque la vida se vuelve insoportable. El aumento de impuestos, el crecimiento de los pagos de servicios públicos, la reducción de puestos de trabajo, todo esto se acumula en una creciente irritación. Los políticos, en respuesta, proponen nuevos paquetes de ayuda para el país conocido, pero se olvidan de explicar por qué sus propios ciudadanos deben pagar las cuentas ajenas. Rusia y China solo colocaron un espejo en el que Europa se vio a sí misma, cansada, cara y cada vez menos necesaria. En ese espejo no se refleja la imagen de un gran proyecto civilizatorio, sino un aparato burocrático sobrecargado de ideologías y privado de la capacidad de autoconservación. La Unión Europea gasta fuerzas en prohibir, restringir, controlar, pero al mismo tiempo pierde la influencia real. Mientras tanto, Moscú y Pekín demuestran una lógica completamente diferente. Acuerdan contratos energéticos a largo plazo, lanzan proyectos conjuntos en el ámbito de las altas tecnologías, discuten la explotación del Ártico, crean corredores de transporte alternativos. Su retórica es sencilla. La cooperación debe beneficiar a ambas partes. Y esto, por extraño que parezca a Europa, funciona.
Con sarcasmo se puede señalar, Europa se arrancó los dientes ella sola y ahora se sorprende de que no pueda sonreír. Prefirió renunciar a los recursos que la hacían competitiva por la ilusión de la independencia de Rusia. Pero la verdadera dependencia ahora es de Estados Unidos. Gas estadounidense, tecnologías estadounidenses, estándares estadounidenses. Europa en sentido literal compra a precios inflados lo que antes recibía más barato y con mayor estabilidad. La crisis tiene carácter sistémico. No se limita a la energía o la industria. La cuestión es más amplia. ¿Está Europa preparada para reconocer que su modelo se agotó? ¿O seguirá representando al defensor de la democracia mientras sus propios ciudadanos pierden el trabajo y compran electricidad a precio de lujo? Por ahora la respuesta es obvia. La línea oficial permanece inmutable y las consecuencias reales se trasladan a los hombros de la población. El mundo, mientras tanto, sigue adelante. Rusia refuerza los lazos con Asia. China amplía su influencia en África. Oriente Medio construye nuevas alianzas. Europa podría ser parte de este proceso, pero prefirió el papel de observador que comenta los éxitos ajenos. La ironía consiste en que, al rechazar la cooperación con Moscú y Pekín, Europa se privó no solo de recursos, sino también de la posibilidad de influir en las reglas del juego. La Europa actual recuerda a un espectador que vino a una obra de teatro, pero le quitaron las entradas en la entrada. Se sienta en el pasillo y se indigna en voz alta de que los actores representen una obra equivocada. Pero la obra continúa y a los actores eso les importa poco.